Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vengo en el nombre del Señor Jesucristo para exponer este tema. El tema yo lo he titulado Buscando a Dios. Buscando a Dios. Hay muchas personas que tienen manera de buscar a Dios de una y otra manera. Pero la verdadera palabra dice que nosotros debemos buscar a Dios con un propósito siempre. El propósito de buscar a Dios es para conocerle. Para conocerle, ¿por qué? Porque hay muchos que hablan de Dios, gracias a Dios, bendito sea Dios, pero no conocen al Señor, no lo conocen. Entonces, el propósito nuestro es presentar a Dios, presentarle tal como es, porque así podemos decirle al Señor las cosas que necesitamos y orar. La palabra orar quiere decir hablar con Dios. La palabra oración es hablar con Dios. Una oración es cuando usted tiene una plática, una conversación con Dios, sea para petición, sea para acción de gracias, sea para una rogativa, sea para lo que sea. Es hablar con Dios en la oración. Entonces, el propósito nuestro es llevar a las personas hasta Dios. Como muchas personas buscan a Dios de una y otra manera. De una y otra manera. Muchos le buscan por imágenes. Muchos le buscan por lugares. Por lugares adecuados o lugares que donde están ellos, donde estén en la montaña, en la ciudad, donde sea, están buscando a Dios de la manera que no saben cómo hacerlo. Pero el deber nuestro es presentar al Señor, presentarlo. La palabra de Dios dice en el Isaías 55, 6, 7, dice la palabra: buscad a Dios mientras puede ser hallado. Mientras esté cerca, dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. En tanto que está cercano, deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. De la manera para volverse a Dios, el único medio para volverse a Dios por medio de Jesucristo. La misma Biblia nos habla de que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay medios para buscar a Dios, dice la gente, pero el medio principal es Jesucristo. Ese es el Señor de señores y Rey de reyes, y el único intermediario entre Dios y nosotros. Dice la palabra de Dios: Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. En Juan capítulo 1 verso 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. Por eso nosotros no necesitamos de imágenes o dibujos o apariencias para buscar a Dios, porque Dios dice que Dios a nadie le vio jamás. En Juan capítulo 1 verso 18 dice: al unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Al unigénito Hijo de Dios le dio a conocer. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede llevar a Dios. Es el único que puede comunicarnos con Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice: Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Es necesario que adore. Dios es espíritu, y el que adora a Dios es necesario que crea que le hay. Dice: Dios es espíritu, el que adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Yo no necesito una persona o otra persona para orar a Dios, para adorar a Dios. Necesito creer en Dios. Necesito tener certeza en mi corazón de quién
¿Y qué es Dios? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu, y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. No hay otro medio. No hay otro medio, porque dice Dios es espíritu y el que adora en espíritu y en verdad es necesario que adore. Aleluya, bendito sea Dios. Entonces, las personas quieren acercarse a Dios y tener un medio. Y el medio, el único medio que es creer. El único medio que hay es creer y confiar en que Dios, en que Jesucristo nos comunica con Dios. La misma palabra de Dios dice que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único que nos puede mediar con Dios. Es el único que puede comunicarnos con Dios. Entonces, la Biblia dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan capítulo 10, verso 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 9. Yo soy la puerta, yo soy la única entrada. Yo soy la puerta, el que por mí entrare no será avergonzado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se puso como la puerta, como el mediador entre Dios y los hombres, como el único y sabio Dios. Gloria al Señor. En Juan capítulo 1, del verso 1 al 5 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este es el propósito de Dios, que el verbo, la palabra hecha carne en Jesús, es el que nos medió y trajo la salvación a esta tierra o a las personas. ¿Por qué? Porque antes solamente habían un pueblo. El pueblo que Dios había escogido era el pueblo de Israel para salvar. Los demás nos llamaban herejes o impíos o las personas que sobraban. Pero un día que vino, la gracia, que se llama Jesucristo, dice, en hebreo dice que Él derribó toda pared que había intermedio entre Dios y los hombres. Había una pared que decía, no se puede hablar con Dios, ustedes no pueden porque ustedes no son judíos. Pero dice que, en hebreo dice que Jesús vino y derribó la pared que había entre medio y hizo de todos una sola persona. Así que se arrepiente y llega a Dios por medio de Jesucristo, puede aceptar la salvación por medio de Dios y declararse hijo de Dios. Dice que Él nos declaró hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Solamente, mis hermanos, es el propósito de Dios el que ya somos hijos de Dios. Ya no somos siervos ni esclavos, sino solamente hijos. Hijos, y si hijos, herederos y coherederos con Cristo. Este es el gran propósito de Dios. Al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros somos copartícipes con el mismo Jesucristo de la gloria de Dios, y tenemos acceso a la misma presencia de Dios sin tener intermediarios. ¿Por qué? Porque el único mediador o intermediario entre Dios y los hombres se llama Jesús. Ese es el Señor, el que nos llena de toda confianza, de toda fe, de toda credulidad y de toda alegría, puedo decir, y libertad también. Porque sí, en Juan capítulo 14, verso 10, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí.
Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Voy a decirle, mis hermanos, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, dice la palabra, pero su fin es camino de muerte, camino de perdición. Pero Jesús dijo, yo soy el camino, no hay otro camino, el único camino se llama Jesús, camino al Padre. Yo soy el único camino, yo soy la verdad. Hay muchas verdades, la gente declara verdades, no, es que la verdad es que tal religión es la verdad, tal cosa es la verdad. ¿Cuál es la verdadera? Jesús es el verdadero. La palabra de Dios es la verdadera. Es la que dice, yo soy el camino y la verdad. Esta verdad, no hay otra verdad más que el Señor. Gloria a Dios. Y Él mismo declaró con certeza de que Él era la verdad. Gloria a Dios. La verdad y la vida. La vida. Muchas personas dicen, bueno, la vida mía está en tal cosa. La vida mía está en trabajar, en seguir, mantener y regocijarme. Esta es la vida, pero no sabe que la vida es Jesús. Él vino y dio la vida por nosotros y nos dio la vida. Dice, yo soy el camino, la verdad, el único camino, la única verdad y la única vida. Se llama Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de Él. Porque como les dije antes, yo soy la puerta, dijo Jesús. El que por mí entrare no será avergonzado. La única puerta de entrada al Padre se llama Jesucristo. Por eso nosotros con toda solicitud y todo empeño presentamos a Jesús como el mediador entre Dios y los hombres, como mediador entre Dios y nosotros. Podemos decir que Padre, en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese nombre nos dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, dice la palabra, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y en las aguas debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Ese es el Señor. Por eso le podemos decir Señor, porque Él nos dio vida juntamente con Él. Bendito sea Dios. Esta es la buena verdad que Dios nos llamó a aceptar. La verdad en Jesucristo. Él era desde el principio, antes de la fundación del mundo. Dice la palabra que Él ya nos había escogido antes de la fundación del mundo para gloria y alabanza de su nombre. Dice que antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese, millones de años, le puedo decir que ya Dios nos tenía apartados, escogidos para gloria y alabanza de su Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios, porque era desde el principio, dice, gloria a Dios. Dios es espíritu y el creador en espíritu y en verdad es necesario que adore. Este es el propósito de Dios, trayendo a la palabra de Dios, trayendo la palabra de Dios a las personas, diciéndole que dice la misma Biblia que el cielo pasará, la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La palabra de Dios puedo decirle que tan divina o tan preciosa, tan eterna, que aún en el cielo dice que la palabra va a ser abierta para juzgar aún a los escogidos, para juzgar aún a los que no cogieron no tomaron la palabra para la libertad de nuestra vida, porque por la palabra somos libres. Ahora, las promesas son nuestras cuando usted las conoce. Cuando usted las conoce, se apropia de ellas. Las promesas son para usted y para mí. Cuando yo conozco una promesa, la puedo tomar para mí. Es decir, la conozco. Señor, tú me diste esta promesa, tu palabra me dice que yo tengo estas cosas. ¿Por qué? Porque he creído en ti, Señor. Gracias, mi Dios, porque estas cosas son
maravillosas. Cuando uno escudriña las Escrituras, puede decirle, hermano, que están buscando vida eterna. Dice: escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús, que escudriñar las Escrituras. La palabra escudriñar muchas veces nosotros decimos, es buscar en la Biblia. No, escudriñar no es buscar como un libro, como un periódico, no. La palabra dice escudriñar las Escrituras. Voy a decirles algo, una comparación de lo que se llama escudriñar. Ustedes pueden ver en películas, ¿sí?, los mineros que llegan a un cerro, una montaña, una rocosidad, voy a decirle, de las rocas. Digo, y ellos dijeron que allí había un mineral muy valioso. Ellos no llegan a poner bombas, no llegan a pegar sachos ni nada, sino con una espátula y una brocha comienzan a escudriñar. Escudriñar es minuciosamente a buscar hasta que encuentren un jade, un oro o diamantes o lo que hayan ahí destinado para ellos. Entonces, esto se llama escudriñar, con cuidadosamente escoger esa mina. Y así la palabra de Dios dice que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras. Las Escrituras. Le puedo decir que yo he leído, bueno, no me les voy a mentir, 8 veces la Biblia entera, de Génesis a Apocalipsis. Yo tengo 47 años de conocer al Señor. Y he escudriñado las Escrituras, digo, hasta 7 veces he leído, casi 8 veces, toda la Biblia. El Evangelio de San Juan, yo le he leído voy a decirles, unas 45 veces, el Evangelio de San Juan. Y todavía abro la palabra en el Evangelio de San Juan y encuentro ahí cosas que parece que nunca existieron, cosas que yo las he leído ya tantísimas veces. Pero cuando está uno escudriñando las Escrituras, ve cosas que parece que están recién puestas ahí, recién reveladas en la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia de Dios es sempiterna. Aún en los cielos van a ser abiertas para juzgar aún a los escogidos por medio de la palabra. Este es un gran propósito de Dios y una motivación para que cada uno tenga la Biblia y así pueda escudriñarla y encontrar lo que Dios tiene destinado para él. Por eso lo titulé Buscando a Dios. ¿Cómo busca a Dios? En espíritu y en verdad. ¿Cómo busca a Dios? A través de su palabra. Cuando yo hablo de la Biblia, le digo yo a las personas, yo estoy abriendo la boca de Dios. Al escudriñar, al abrir la Biblia, estoy abriendo la boca de Dios. ¿Por qué? Porque por la boca de Dios sale su palabra y la palabra está aquí en la Biblia. Entonces es un gran propósito de Dios escudriñar las Escrituras y tener vida eterna. ¿Por qué? Porque ahí vamos escudriñando qué nos faltó, qué nos falta para prolongar la vida, para prolongar la vida. Los mandamientos es para que nosotros nos apropiemos de ellos. Las promesas son las promesas, no los mandamientos están pues la palabra. Esto lo estuve escudriñando para traer un mensaje de mandamientos, bueno, cosas así como esta palabra, para presentarlo hoy. Pero hoy, buscando esto, dice, buscando a Dios, buscando a Dios. Yo le puedo decir a usted, presentándole a Dios también a las personas. ¿Por qué? Porque usted va a hablarle a una persona y ya conoce usted de Dios. Entonces lo que usted conoce de Dios, se lo presenta a esa persona. De la palabra, si usted tiene palabra, de esa palabra le da
a la persona promesas y cuantas cosas que las da Dios, no usted, no yo, sino el Señor. Dice, hijo mío, si oyeres hoy mi palabra, abre tu corazón. Abre tu corazón porque de él mana la vida. Abre tu corazón porque de él mana la vida. Entonces el Señor habla de los oídos que tengo en el corazón. Un día le hablé a una persona hablando del corazón. En Ezequiel, si no me equivoco, dice que el corazón del necio y el que no le teme a Dios está a su lado izquierdo. Pero el que ama y le teme a Dios está a su lado derecho. Yo hablando con esa persona, le digo, bueno, le voy a decir una cosa, que yo tengo los dos corazones, de la carne y el derecho, para no. Y le digo, ¿por qué? Le decía yo, ¿de qué lado tiene tu corazón? Del lado izquierdo. Me dice, ¿del lado izquierdo? Aquí está mi corazón. Le digo, y la palabra de Dios dice que el que tiene el corazón a su lado izquierdo es un necio. Y la Biblia dice que no llame necio a nadie, pero dice que solo el necio tiene su corazón al lado izquierdo. Pero el que le teme a Dios tiene su corazón al lado derecho. Puede percibir las cosas de Dios. Entonces yo gozaba con él y le hablaba de estas cosas. Le digo, bueno, puedo tener los dos corazones. El corazón que percibe las cosas de Dios y el corazón que tuve en la carne, el izquierdo. Bendito sea Dios, porque en sí se llama o se le dice a la persona, busque a Dios. Muchas personas le dirán a usted en el camino, vea, eso le pasa a usted. ¿Por qué? Porque no busca a Dios. ¿Han oído usted, señores mayores, diciendo? O sea, porque usted no busca a Dios. ¿Por qué no busca a Dios? Porque no le pasan esas cosas. Pero ellos mismos no saben cómo se busca a Dios. No les puede decir cómo encontrar a Dios. Porque usted no busca a Dios. ¿Creen que buscar a Dios es meterse en un templo y hacer todos los gestos? No, el buscar a Dios y temerle a Dios es en el corazón. Las cosas que tenemos en el corazón. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dios es uno. Y hablando de la deidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice, y estos tres son uno, dice Juan. Padre, Hijo, Espíritu Santo es uno. Y en sí concuerdan, dice. Y en la carne tenemos el cuerpo, el alma y el espíritu. Y estos tres concuerdan también, dice la palabra. Pero el hecho de llevar a una persona a buscar a Dios es llevarla a los pies de Jesucristo y decirle, usted puede arrepentirse. E invitar al Señor a su corazón, porque el Señor es muy cortés. Él no dice, abre porque voy para adentro, no. Usted le dice, Señor, yo te invito. Así puede usted llegar a las personas a buscar a Dios. Yo te invito a aceptar a Jesucristo como su único y solo Salvador. De aceptar a Jesucristo como el único y sabio Dios, pero como el Salvador del mundo. La palabra Jesús quiere decir Salvador. La palabra Jesús quiere decir Salvador. Por eso en sí la palabra nos dice que nosotros busquemos la salvación o el arrepentimiento y la entregada a Cristo. Muchos mandamientos hay también en la palabra, muchos mandamientos, promesas, perdone, que la promesa le hablé de 67,000 promesas en toda la Biblia, que son nuestras, pero mandamientos hay muchísimos, porque las personas dicen, por la ley habían 10 mandamientos, pero no, ahora hay muchísimos mandamientos. La misma Biblia dice que si usted quiere prolongar su vida, honra a su padre y a su madre y los días serán alargados en su vida. Honra a su padre y a su madre. ¿Cómo lo honra? Respetándolo, queriéndolo y sabiendo que en ellos fue engendrada su vida. Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre para que sean prolongados de vida. Aún vida nos da cuando nosotros podemos honrar. Cuando un hijo le dice a su padre no,
Él le manda algo y le dice no, ya lo está deshonrando porque no lo está respetando. Él tiene que decirle sí. Claro, verá que lo manda a hacer, ver qué va a hacer. Pues decir, sí, lo voy a hacer, aunque me cueste, aunque tengan que sacar el rato, aunque tengan que sacrificar un rato, yo voy a obedecerle. ¿Por qué? Porque delante de Dios es santificación. Y dice la palabra que Él nos da días más, nos prolonga la vida. Por eso yo el tema lo puse buscando a Dios. Buscando a Dios. Dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que esté cercano. Llamarle en tanto que esté cercano. Y lo hallaré tanto que está cercano. Dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que esté cercano. Deje limpio su camino y apártese de él. Y el Señor nos da vida y vida en abundancia. Este es un gran propósito de Dios y la palabra nos da claridad siempre de las cosas, de cómo nosotros no tenemos una religiosidad, sino un don o un regalo dado por Dios, que son las Escrituras, que es su palabra y la vida eterna. Y la vida eterna, este es el propósito de Dios. ¿Y cómo llevar a la persona a buscar a Dios? Trayéndolos y diciéndole, mire, usted tiene que buscar a Dios por medio de Jesucristo, porque es el único mediador entre Dios y los hombres. No busca a Dios por plata, no busca a Dios dando dinero y haciendo unas cosas y otras. Buscar a Dios mientras puedas llamarle en tanto que esté cercano. Por medio de Jesucristo es el propósito de Dios el que nos lleva. Por eso nosotros debemos de conocer a Jesucristo y saber que Él nos trae a Dios. Bendito sea Dios. Y el propósito precioso de Dios dice a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid y comprad. Venid y comprad. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Se deleitará vuestra alma con grosura. Por eso dice la palabra de Dios, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Aleluya, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este es el propósito de Dios, de conocer las Escrituras, porque cuando usted conoce las Escrituras, mi hermano, se las puedes poner y le dice a la persona, vean, yo no le traigo promesas mías, no le traigo palabras mías, yo le traigo promesas de Dios y palabras de Dios. No son palabras, ¿por qué? Porque no lo traigo por hacer algo más, sino que yo mismo lo he experimentado. Yo mismo lo he experimentado, y cuando uno experimenta algo y le va bien y lo siente de gozo, paz y tranquilidad, entonces quiere que las más personas sientan lo mismo. La libertad que nos da Dios es por medio de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que el Hijo libertare será verdaderamente libre. ¿Cuántas personas buscan libertad en una y otra manera? De los que están en la cárcel, de liberarse; de los que tienen un vicio, de liberarse; de buscar uno y otro medios para liberarse de un vicio, sabiendo que el Señor es el que nos liberta. Cuando usted llega al Señor, llega la libertad también para su vida. ¿Por qué? Porque usted abre su corazón y viene la libertad por medio de Jesucristo. Por eso la Biblia nos
afirma que el que el Hijo libertare será verdaderamente libre en su totalidad. En su totalidad es libre. ¿Por qué? Porque es libre de la condenación, es libre de las sentencias, es libre de la prisión, es libre de las ataduras. ¿Por qué? Porque las ataduras nos liberta el Señor. Por eso llevamos a las personas y le decimos, busque a Dios mientras pueda ser hallado. Yo le digo y experiméntelo por su propio corazón, no se deje de oídas, no diga que yo fui el que le dije, experimente por su propia vida y verá cómo Dios lo hace libre. Este es el gran propósito de Dios. Por eso le puse el tema buscando a Dios. Buscando a Dios. Porque muchas personas le buscan en una y otra manera, en un y otro lugar, y no lo encuentran. No lo encuentran. Pero en el espíritu, en el corazón, muy cerca de ti está, dice, como la palabra. Dios está tan cerca de ti como la palabra. ¿Dónde está la palabra? En nuestra boca. En nuestra boca dice la Biblia que está la palabra. Bendito día Dios, sea Dios. En esta tarde puedo decirle que yo he tenido unas experiencias preciosas con el Señor. Preciosas con el Señor. Porque el Señor a través, muchas personas dicen solo para salvación. No, para salvación no. Para libertad, para darnos poder y autoridad. Bendito sea Dios. Entonces las personas que quieren buscar a Dios y conocer a Dios por medio de Jesucristo es el propósito, el único medio para conocer a Dios y sentir en el corazón lo que nuestra mente, lo que nuestro corazón, lo que nuestra voluntad desea, es conocer a Dios, a un Dios verdadero, a un Dios que nos da todo, aún la vida, y nos da vida y vida eterna. Que Dios les bendiga y que la gracia de Dios esté con ustedes todo el tiempo. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor.